Buenos días, muchachos. Seguimos con lo de los triángulos rectángulos. En el video anterior subimos uno donde únicamente empleamos el teorema de Pitágoras para que era la forma de cómo se hallaban únicamente los lados. Ahora, ya en la resolución del triángulo rectángulo se utiliza el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Estas son las funciones trigonométricas más usuales, ¿sí? Fíjense bien, ¿para qué nos sirven las funciones trigonométricas? Para encontrar los ángulos de los triángulos rectángulos, inclusive también los lados, pero vamos a separarlos en caso 1 y caso 2. En el caso 1, este va a ser cuando vamos a conocer un ángulo y dos lados. El ángulo que vamos a conocer aquí es el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, y dos lados. Entonces, las fórmulas que vamos a utilizar son estas. Si ustedes quieren utilizar la función seno, les dice que dividan A sobre C. Acuérdense que A es el cateto opuesto sobre C, que es hipotenusa. Si quieren utilizar la función coseno, les dice B sobre C, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y si quieren utilizar tangente de A, van a dividir el lado A entre el lado B, que sería el cateto opuesto, entre el cateto adyacente. Recuerden que estos conceptos ya los vimos en el video anterior. Entonces, pueden utilizar cualquiera de las tres, no las tres. Cualquiera que ustedes utilicen les va a servir. Ahora, si mi tema es cuando se conocen un ángulo y dos lados, lo primero que deben de hacer, vamos a clasificarlo como primer paso, es hallar el tercer lado, porque tienen dos. Por lo tanto, lo más sencillo es que hallen el tercer lado. Y utilizan el teorema de Pitágoras. ¿Qué les dice el teorema de Pitágoras para el lado B? Pues a la hipotenusa le voy a restar el cateto opuesto. Entonces, ponen su fórmula y sería c cuadrada menos a cuadrada. Entonces b va a ser igual a la raíz de lo que vale c, se vale 15 al cuadrado, menos lo que vale a, que vale 9 al cuadrado. Entonces b va a ser igual, elevar al cuadrado, 15 al cuadrado, recuerden que es por sí mismo, 15 por 15 es 225, menos 9 al cuadrado es 81. Ok, entonces agarramos nuestra calculadora y hacemos nuestra resta. 225 menos 81, ¿sí? Nos da 144. Quedaría entonces b es igual a la raíz de 144. Le sacamos raíz a 144 y nos da 12. Pues entonces el valor de b es 12. Ya tenemos el primer lado, el que nos hacía falta. Ahora, vamos a calcular un ángulo. Nos falta el ángulo A y el ángulo B. Ojo, jóvenes, miren. Tenemos las funciones para el ángulo A. Siempre váyanse de esa forma y es más sencillo. También están las funciones para el lado B, pero estas son más claras. Entonces, yo quiero calcular el ángulo A, ¿sí? El segundo paso va a ser calcular el ángulo A, ¿sí? Entonces, utilizo cualquiera de las tres, la que yo quiera. Vamos a suponer que queremos utilizar coseno. Entonces dice que coseno de A es igual a B sobre C. ¿Por qué podemos utilizar cualquiera? Porque nos piden el valor de los lados, y los lados ya los tenemos, los tres lados ya los tenemos. Entonces utilizamos coseno. Dice que coseno de A va a ser igual a lo que vale B. ¿Cuánto vale el lado B? Lo que hallamos, que es 12, sobre lo que vale el lado C, que es 15. Entonces coseno de A va a ser igual, hacemos nuestra división, 12 entre 15, y vamos a tomar 4 decimales, dependiendo de los decimales que nos den. En este caso nada más nos da un decimal. Si nos dan más decimales, la mejor opción es que tomen 4 para que cuando calculen el ángulo sea lo más cercano posible. Entonces, coseno de A es igual a esta división que da 0.8. Como vamos a calcular el ángulo A, despejamos el ángulo A y escribimos coseno a la menos 1. O puede ser incoseno, ¿sí? Como aparece igual a veces en la calculadora, coseno o cos a la menos 1. Ok, entonces, nada más coseno lo pasamos a la 1, a la menos 1, cualquier función que sea. Si fuera seno, sería seno a la menos 1. Si fuera tangente, tangente a la menos 1. Y el resultado de la división. Y ahora, recuerden esto. Cuando ustedes vean ese término in, o ese término de la función a la menos 1, cualquiera que esto sea, eso les indica que van a utilizar en su calculadora la tecla Shift. La tecla Shift es la que está en la parte superior izquierda. Y la función que están utilizando, que es cos, y ahí en la calculadora les aparece cos a la menos 1 y ponen el resultado que tienen al lado, que es 0.8, y les va a dar 36.86, ¿sí? 36.86, y eso lo convierten a grados. Lo oprimen únicamente la tecla de grados, que es 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. Y ahí está, ya tengo el lado, el primer ángulo A. ¿Qué les hace falta, jóvenes? Les falta el ángulo B.
Recuerden que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180. Entonces, ustedes pueden utilizar la otra fórmula para calcular el ángulo B, la de seno de B. Pero es más sencillo que hagan esto, miren. Si ya tienen el ángulo A y el ángulo C, para calcular B únicamente decimos el ángulo B es igual a 180, porque la suma de los tres es 180, menos los dos que ya tenemos. ¿Qué ángulos tenemos? Tenemos el ángulo C y tenemos el ángulo A, ¿sí? Entonces, vamos a hacer A más C, sustituimos, el ángulo B va a ser igual a 180 menos, ¿cuánto vale el ángulo A? Lo que hallamos aquí, pero se toman decimales. 36.86, más lo que vale el ángulo C, no lado, ángulo, 90. Entonces todo eso lo pueden meter a la calculadora y les va a arrojar el valor decimal del ángulo B. Entonces escribimos 180 menos, abrimos paréntesis, 36.86 más 90 y cerramos paréntesis. Esto nos va a dar 53.14. ¿Sí? Esto es igual a 53.14. De igual forma, lo convierten a grados oprimiéndole la tecla de grados y les da 53 grados, 8 minutos y 24 segundos. Y ahí está, jóvenes. En un triángulo rectángulo o en cualquier triángulo siempre van a hallar tres datos. El lado A en este caso, el ángulo A y el ángulo B. Y nuestro problema ya está resuelto. ¿Sí? Así de sencillo pueden resolver esos problemas. Ok, vamos a hacer el segundo problema. Voy a borrar todo esto. ¿Sí? Ya terminamos con el primero. El segundo problema es similar, nada más, es un ejemplo similar. Nada más movimos el valor del lado que vamos a hallar. Ahora, ¿qué lado vamos a hallar aquí? Primero vamos a hallar, recuerden, el primer paso es hallar el lado que les hace falta. Tengo el A y el B, me hace falta el C. Pues agarro mi fórmula, dice que C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrado. Entonces C va a ser igual a ¿cuánto vale A? El lado A vale 25 al cuadrado, más lo que vale B, que vale 20 al cuadrado. Entonces C va a ser igual a 25 al cuadrado, es 625, más 20 al cuadrado es 400. Hacemos nuestra sumatoria, esto nos va a dar 1025. Y C va a ser igual, le sacamos la raíz a 1025, y esto nos va a dar 32.01. Ya tengo el lado C, el que me hacía falta. Recuerden que ese es el primer paso. Hacer la suma, ¿cómo se llama? Hallar el primer lado, el lado que me haga falta. Ya tengo los tres lados. Ahora sí, nuevamente, ¿qué vamos a calcular? El ángulo A, ¿sí? Entonces, tengo estas tres fórmulas, ya utilizamos coseno, podemos utilizar ahora la función seno, que decimos que seno de A es igual a A sobre C. Entonces, seno de A va a ser igual a, ¿cuánto vale el lado A? 25 sobre ¿cuánto vale el lado C? Esto habla del lado C. El lado C vale 32.01. Entonces seno de A va a ser igual, hacemos nuestra división de 25 entre 32.01. 25 entre 32.01 y esto nos da 0.7810. Recuerden que cuando les den más de 4 decimales tomen 4. Entonces aquí cuando hicieron la división, recuerden, despejan el ángulo. Ángulo A es igual. Ahora ¿saben cómo va a pasar? A la menos 1. De lo que les dio la división. ¿Sí? Entonces el ángulo A va a ser igual. Y también tengan presente que cuando tengan una función a la menos 1, les dice utilicen la tecla Shift y la función, que en este caso es sin, y ya les aparece a la menos 1. Y el valor 0.7810. Y esto nos da 51.35. Lo convierten a grados. ¿Sí? Nada más le oprimen la tecla de grados y les da 51 grados, 21 minutos, 8 segundos. Ahí está, jóvenes. Ya quedó el ángulo A. Recuerden cómo calculan el ángulo que les hace falta. Ya tienen el A, que llamamos ahorita, y el B, y el C, perdón. Nos falta el ángulo B. Y el ángulo B, recuerden que nada más le hacen 180 menos los dos que ya tienen. ¿Cuáles tienen? Tienen el A y el C. Ponen los valores de una vez, que sería el A, que es 51.35, recuerden que es en decimales, no en grados, más 90, que es el ángulo C. Y lo meten toda la calculadora. 180 menos, abren paréntesis, 51.35 más 90. Cierran el paréntesis y esto les da 38.65. Entonces el ángulo B es igual a 38.65. Lo convierten a grados y les da ángulo B
es igual a 38 grados, 39 minutos, 0 segundos. Y ahí tienen nuevamente sus tres datos, el lado que les hacía falta, el primer ángulo que es el ángulo B, el ángulo A, perdón, y el ángulo B. Esta, muchachos, esa es la forma de resolver los problemas de un triángulo rectángulo del caso 1. En el próximo video subiremos el caso 2 para que vean la diferencia. Por lo pronto es todo, nos vemos.